conectarse este tiempo, a todos nuestros amigos de 4S. Como recordarán, empezamos con estas pláticas de cómo vamos el año pasado, ¿no? El 2020, que fue un año pues complicado en muchos aspectos. Si recuerdan, más o menos por ahí estas fechas, en el mes de agosto hicimos un corte y vimos más o menos cómo iba el mercado inmobiliario, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Querétaro y qué esperábamos para el cierre del año, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a entender también cómo cerramos este año, este 2020, cómo vamos ahorita, ¿no? Que ya llevamos prácticamente la mitad del año, son el primer trimestre que ya recorrimos, cómo se está viendo, cómo se está comportando el mercado inmobiliario y qué esperamos para el cierre de este año y qué sugerencias tenemos para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, empezamos a platicar. Por aquí estoy viendo también todos los comentarios que hacen. Igual y voy a estar volteando a ver también si tienen preguntas, les voy a tratar de ir respondiendo en el camino, entonces siéntanse libres de ir escribiendo. Bueno, pues antes de comenzar les quiero dar un panorama general, ¿no? No necesariamente del mercado inmobiliario, sino qué está pasando en México y qué está pasando en Querétaro para ver de qué manera pues estos factores económicos influyen, ¿no? Ahora en este mercado este año. Y vemos, prácticamente partimos con buenas noticias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente en México, si ustedes recordarán, partimos de un 2019 donde tuvimos un crecimiento económico prácticamente nulo, ¿no? Creo que decrecimos un poco menos de un 1%, fue un año complicado y evidentemente 2020, bueno, pues como todos sabemos, fue un año donde prácticamente la región Latinoamérica, aquí nos estamos comparando con nuestros países de hermanos de la región, pues evidentemente Latinoamérica fue de las zonas del mundo más afectadas, ¿no? En decrecimiento de PIB y México, pues bueno, decrecimos poco más del 8%, por ahí el 8.3%. Entonces fue un año bastante complicado económicamente, pero las buenas noticias son que este año se proyectan crecimientos, ¿no? Prácticamente en toda la región y México muy en el promedio de la región. Estimamos cerrar este 2021 con un 5% de crecimiento, lo cual pues, es un panorama de crecimiento económico en el país, que evidentemente pues, se va a reflejar en todos los sectores, incluyendo sin duda pues, el sector inmobiliario, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto traducido a Querétaro? En la gráfica a la izquierda aquí podemos ver la línea verde, lo que nos dice es el Producto Interno Bruto de Querétaro y el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años, seguido por la línea gris un poco más oscura, que es la región Bajío en general, y por último, la media nacional, ¿no? El crecimiento la media del crecimiento del país. Pues vemos que prácticamente Querétaro a partir del 2014 había tenido un crecimiento sostenido por arriba, incluso muy por arriba, ¿no? Del crecimiento nacional y prácticamente se había comportado muy bien. Tuvimos también un año muy complicado, el 2020, de hecho Querétaro decreció un punto porcentual más que la media del país, o sea, Querétaro le pesó mucho el 2020, que ahorita vamos a ver qué pasó en el mercado inmobiliario, pero realmente pues las buenas noticias es que al igual que el país está creciendo ahorita para 2021, pues se estima que Querétaro tenga un crecimiento de un 7%, ¿no? Ya regresando a esos números de por arriba de la media nacional, que es donde debe estar Querétaro siempre, ¿no? Impulsando la economía hacia arriba. Y prácticamente los sectores que vemos que se están recuperando más rápido son los sectores secundario y terciario, ¿no? Que es prácticamente toda la parte de manufactura, servicios, y evidentemente construcción, sin duda, ¿no? Entonces, pues vemos una buena recuperación para Querétaro, ¿no? Ahora, ¿cómo está la dinámica poblacional? Esto es muy interesante, ¿no? Y yo creo que muy atractivo, sobre todo para nuestro mercado, para el mercado inmobiliario. Vemos que esta proyección de crecimiento hacia el 2050, que Querétaro es la segunda zona metropolitana que más crecimiento va a tener después de la zona metropolitana de Cancún, ¿no? Querétaro se estima que para el 2050 crezca un 124%, quiere decir duplicar su población y un 25% más, ¿no? Entonces, evidentemente, son buenas noticias porque al ser mucha más gente dentro de la ciudad, pues evidentemente se va a necesitar pues, más vivienda, más comercio, más servicios, más lugares donde trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto siempre pues, es un dato alentador. Y si vemos la tabla del lado derecho, aquí muy interesante, ¿no? Aquí lo que hacemos es partimos la población, pero por nivel socioeconómico, ¿no? Desde los niveles socioeconómicos más altos, ¿no? El A, el B, los niveles medio, medio alto, hasta los niveles bajos. Y fíjense, aquí esta columna, ¿no? De la media nacional, pues vemos que prácticamente el 60%, 70% de la población en el país, pues está en segmentos bajos, ¿no? Donde tenemos prácticamente aquí un poco más del 20% de clase media y ya muy poco en el segmento alto.
¿Qué pasa en la zona metropolitana de Querétaro? Si hacemos este zoom, no el estado, sino ya la ciudad y la zona metropolitana. Fíjense este cambio, aquí hay una distribución de riqueza muy interesante. Vemos cómo en los segmentos altos, pues tenemos prácticamente un 15% contra un 6%, ¿no? De media nacional. O sea, estamos hablando de una ciudad con un gran poder adquisitivo. Y si bien sí tenemos un 40% acá abajo, ¿no? En la parte de los segmentos bajos, ¿no? Es normal. Aquí lo más interesante, tenemos un segmento medio y medio alto que prácticamente hacen el 45% de la población. Entonces, pues tenemos una masa crítica muy, muy interesante en un segmento medio que pues tenemos que empezar a entender cuáles son las necesidades de este segmento y atenderlo porque pues es donde tenemos la mayor parte de nuestro mercado, ¿no? Entonces, son datos muy interesantes. Y un poquito para cerrar aquí el panorama general, pues para Querétaro, ¿qué estamos viendo este año? Tenemos un crecimiento poblacional, al menos de aquí al 2030, en los próximos 10 años vamos a tener un 15% de crecimiento. Este año ya estamos teniendo arriba del 7% de crecimiento económico. Y lo que acabamos de ver, ¿no? Prácticamente Querétaro tiene 23 puntos porcentuales arriba de la media nacional en los clústeres altos, ¿no? Entonces eso nos da esa flexibilidad de poder nosotros ofertar o hacer producto también de diferente valor, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva evidentemente pues, a tener un panorama inmobiliario positivo, ¿no? Así, hablándolo a nivel macro, vemos que pues, Querétaro pinta bastante bien, ¿no? El panorama inmobiliario. Ahora sí, vamos a adentrarnos ya a lo que es vivienda. En este caso vamos a empezar con vivienda vertical. Y antes de entrar a Querétaro, quiero presentarles rápidamente cómo se está comportando a nivel nacional, ¿no? Y qué ha pasado. Pues bueno, empezando, el año pasado tuvimos un decrecimiento en ventas de unidades del 15%, ¿no? Se puede ver un poquito dramático, por así decirlo, ¿no? O sea, tomando en cuenta que el país decreció un 8% y prácticamente las unidades, ¿no? En venta de vertical el doble, pero no necesariamente es tan mala noticia. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Ya si hacemos este análisis un poco de cómo se comportó por trimestre, pues vemos que evidentemente los primeros 2 trimestres del año, sobre todo estuvieron muy golpeados porque fue cuando empezó la pandemia, estaba toda esta incertidumbre, ¿no? Y esta expectativa de la gente. Entonces, ¿qué pasó? No necesariamente la gente dejó de comprar unidades, ¿no? O su decisión de comprar una vivienda ya la tiraron, sino más bien lo que hicieron fue aplazar esta decisión de compra, ¿no? Si yo estaba pensando adquirir en los próximos meses mi vivienda, pues por esta misma incertidumbre, la gente se esperó, ¿no? Ya hacia los últimos meses del año, ¿no? Más o menos un promedio de 8 meses fue lo que se aplazó. Entonces, pues aquí estamos viendo que sí tuvimos un semestre bastante complicado. Ya empezamos a tener recuperación en el tercer Q. Y fíjense, ya el último trimestre del año prácticamente tuvimos las mismas ventas que un año anterior, ¿no? Y que son más o menos las mismas que tuvimos en algunos trimestres del 2018 y 2017, que fueron los mejores años, ¿no? Fueron años de mucho crecimiento. Entonces, se empezó a recuperar bastante el mercado, las ventas de vivienda vertical, ¿no? En el país. Y ahora, ¿cómo? Por segmento, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues todas estas ventas, ¿cómo se compusieron? Pues realmente lo que vemos es que pues, los segmentos más altos, ¿no? Los segmentos residencial plus y los segmentos premium, pues evidentemente fueron los más afectados, ¿no? Ahora, no quiero decir los grandes ganadores, porque realmente pues todos perdieron unidades, pero más bien los segmentos menos afectados fueron el segmento residencial y el medio. ¿Por qué? Porque todas estas personas que iban a hacer o adquirir esta vivienda, lo que hicieron fue reducir entre un 20 y un 25% su presupuesto. Entonces, quiere decir, sí, no voy a aplazar mi decisión de compra tanto, o sea, y lo que voy a hacer es también bajarme un escaloncito, ¿no? A la vivienda que tenía planeada. Entonces, ese efecto es el que vimos ahora. Y pues sí, evidentemente los sectores de mayor valor de vivienda pues fueron los más afectados, ¿no? Ahora, ¿cómo nos pega esto, ¿no? En la ecuación de oferta-demanda, ¿cómo estaba antes, cómo está ahorita? Esta gráfica aquí lo que explica, me voy a explicar un poquito. Aquí esta línea azul, que es que les estoy aquí marcando con el mouse, espero se vea, que es la línea azul punteada, es la demanda que se tenía previo a la pandemia, ¿no? Entonces aquí podemos ver que pues abarcábamos de cierta manera pues gran parte del segmento residencial plus, evidentemente los segmentos más bajos y demás. Las líneas rojas, las barras rojas, lo que nos marcan son el inventario, ¿no? De unidades, dependiendo de los rangos de precios, ¿no? Desde el sector económico hasta los sectores premium, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa después del 2020, ¿no? Ya recalculando esta demanda para el 2021, pues sí vemos que evidentemente esta demanda se ensancha, ¿no? En la parte más baja, ¿no? En los segmentos residenciales y medios, y evidentemente, pues obviamente se agudiza también en las partes más altas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que evidentemente, pues hay una necesidad de producto de abajo de los 2,5 millones, ya se empieza a ver una fuerte necesidad, donde tenemos un gap, ¿no? Y una fuerte oportunidad de darle servicio a estos mercados. Y abajo de los 2 millones, pues evidentemente ya es donde tenemos mayormente esa gran oportunidad, ¿no? Ahora, eso es lo que se necesita, ¿no? Esa es la demanda contra un poco las unidades que tenemos, pero ¿cómo se ve, no? Si traducimos esta gráfica ya, oferta contra estos segmentos económicos, contra la población, ¿de qué manera se ve? Les voy a explicar un poquito cómo se arma esta gráfica, porque vamos a ver consistentemente este tipo de análisis durante la presentación. Lo que tomamos aquí es de los segmentos alto, medio alto y el segmento medio, ¿no? Tomamos, consideramos como si fuera el 100% de esta población. ¿Por qué? Aquí descartamos los segmentos bajos que realmente no nos pegan, sobre todo en la oferta que estamos aquí analizando. Entonces, si lo extrapolamos y lo hacemos como un 100%, así se comportaría, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vemos es que tenemos el 40% de la población en un segmento medio, ¿no? Tenemos prácticamente otro casi 40% en un segmento medio alto o residencial y un 20% de la población en segmento alto, ¿no? Pero ¿cómo está esa oferta, no? ¿Qué está pasando hoy? Del 100% de la oferta que tenemos para darles, pues prácticamente el 65% está enfocado en el 20% de la población, es decir, 6.5 de cada 10 unidades verticales, ¿no? En México, pues, están dirigidas a 2 de cada 10 personas, ¿no? Entonces, son 2 personas las que pueden, 2 de cada 10 que pueden pagar este inventario, ¿no? Entonces, ojo, no quiere decir que no se vayan a vender, simplemente pues la distribución de la oferta está muy enfocada en la parte alta, ¿no? Un poco más balanceada en la parte residencial, aunque todavía hay una oportunidad también de seguirles dando producto, pero sí vemos que en el fuerte y en el grueso de la población, ¿no? Que tiene este poder adquisitivo de vivienda media, pues prácticamente la oferta que le damos es muy, 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 muy limitada, ¿no? Y aquí tenemos una gran área de oportunidad. Ahora, y esto lo podemos ver cómo se ha comportado a través de los años, ¿no? Si revisamos los últimos 5 años, ¿no? Desde 2016 a 2020, pues vemos cómo pues ha crecido en un 60%, ¿no? De punta a punta el inventario que tenemos, ¿no? Desde los niveles medios, que es el rojito, el naranja, que es residencial plus y premium, ¿no? Pues prácticamente vemos cómo el crecimiento, pues sí ha venido en los niveles de mayor valor, ¿no? No necesariamente en donde tenemos a la mayor parte de la población, ¿no? De hecho, pues, se ha mantenido bastante estable. Entonces, y si quitamos el efecto Ciudad de México, que prácticamente hasta hace un año Ciudad de México representa el 30, un poco más del 30% de la venta, ¿no? Y nos vamos ya a todas las demás ciudades que son las que se están verticalizando, ¿no? Pues realmente pues, se vuelve mucho más dramático, ¿no? Buena noticia, ha crecido también el segmento residencial, ¿no? Que es vivienda de hasta 3 millones de pesos, 2 millones 800. Aquí vemos que también ha crecido, lo cual es buena noticia, pero sí vemos un crecimiento muy interesante en el inventario de la vivienda más alta, ¿no? Vivienda de hasta 6 millones de pesos en el caso de Residencial Plus y vivienda de arriba de los 6 millones de pesos. En el Premium, pues evidentemente lo que ha pasado es que al momento de verticalizarnos en estos últimos 5 años, pues nos hemos enfocado en los segmentos de mayor valor, ¿no? ¿Y cómo está Querétaro específicamente? ¿No? Aquí comparándolo con otras ciudades, pues Querétaro vemos que prácticamente el poco más del 60% del inventario, de la oferta que tenemos, pues está enfocada en producto de alto valor, ¿no? En producto residencial plus y en producto premium, ¿no? Tenemos algo de residencial y evidentemente el segmento medio, pues aquí sigue siendo al igual, ¿no? Que en la mayoría del país, pues sigue siendo una gran área de oportunidad, ¿no? Entonces, pues Querétaro estamos teniendo ya un comportamiento muy parecido a ciudades como León, ciudades como Veracruz, que estamos más o menos en las mismas. Hay ciudades con peor mezcla, entonces, pero bueno, pues aquí tenemos esa gran área de oportunidad, ¿no? Ahora sí, ya, eso fue a nivel nacional, cómo se comportó y cómo se comportó el año pasado, cómo vamos ahorita y cómo, de cierta forma, cuál es la necesidad de producto, ¿no? Pero si ya hacemos este zoom a la ciudad de Querétaro,
Pues mira, primero empezamos entendiendo que la ciudad sí se está verticalizando cada vez y cada vez más, ¿no? Aquí lo que hacemos en esta tabla medimos el índice de verticalización, que lo que nos indica es cuál es la preferencia, ¿no? Para adquirir una vivienda horizontal o una vivienda vertical, ¿no? Ciudades evidentemente, con un índice de arriba del 60%, pues son ciudades altamente verticalizadas, ¿no? Como pueden ser ya la ciudad de Nueva York, Barcelona y demás. Y así medimos el índice, ¿no? ¿Qué está pasando con Querétaro? Pues Querétaro ya hay zonas donde ya tenemos el 33% de verticalización, que ya entramos que ya entran a este segmento, ¿no? De zonas con una verticalización moderada y evidentemente va creciendo cada vez más, ¿no? Y aquí lo podemos ver, digo, comparado contra las demás ciudades, pues Querétaro prácticamente es la cuarta ciudad, ¿no? Con el índice de verticalización más alto en promedio, ¿no? Después de, obviamente, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero va creciendo, no a ritmos muy acelerados, ha tenido un crecimiento anual, ¿no? En los últimos 5 años del 1%, pero realmente pues hoy es la cuarta ciudad, sin tomar en cuenta, evidentemente, pues las ciudades que son de índole turístico o mercado turístico, porque pues evidentemente aquí los índices son muy verticales, ¿no? Ahora, si recuerdan cuando vimos ahorita la gráfica, ¿no? Del año pasado, ¿no? De las ventas, y veíamos que a nivel nacional se cayó un 15%, aquí lo podemos ver, pues principalmente, ¿cuál fue la razón? Aquí en gran parte fue la Ciudad de México, ¿no? Que la Ciudad de México se cayó un 46% en sus ventas. Entonces, evidentemente, por el peso de la Ciudad de México, pues hace que se vea este decremento del 15%. Pero si analizamos ya ciudad por ciudad, podemos ver ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puerto Vallarta, que no decrecieron, sino que incluso tuvieron una mayor venta de unidades que el 2019, en pleno 2020, ¿no? En plena pandemia. Y también destacar muchísimo ciudades como Querétaro, ciudades como Tijuana, ciudades como Mérida, que prácticamente vendieron las mismas unidades que un año anterior, ¿no? Querétaro veíamos, ¿no? Con un decrecimiento económico, ¿no? Por arriba del país, pero sin embargo, en términos de desplazamiento de vivienda, pues respondió muy, muy bien y vendió prácticamente las mismas unidades que el año pasado. Entonces, si lo vemos ya en esta gráfica, vemos un poquito el histórico, ¿no? Cómo desde el 2014 hacia 2017, ¿no? Se vio este crecimiento, ¿no? De verticalización o de unidades verticales vendidas en Querétaro. Tuvimos un 2018 con un boom, si recordarán, donde hubo muchos lanzamientos de productos, nuevos proyectos, mucha preventa, que aquí obviamente pues llegamos a tener prácticamente ventas muy parecidas o casi alcanzando a Ciudad de Monterrey, que es prácticamente una ciudad que es 3 veces más grande que Querétaro. Entonces, pasando ya al 2018, vimos cómo se empezó a estabilizar el mercado, ¿no? Y 2020, como les digo, fue un año pues, bastante bueno, ¿no? Considerando pandemia y demás, pues se vendieron prácticamente las mismas unidades que un año anterior, ¿no? ¿Y qué estamos viendo en este 2021? A este corte del primer trimestre llevamos 630 unidades más o menos, que son casi 100 unidades más de las que llevábamos el año pasado a este momento, ¿no? Y la proyección que tenemos es cerrar el año con otras 360, entonces más o menos vamos a estar a niveles de 2016, ¿no? Que fuera uno de nuestros mejores años, ¿no? De nuestros años de crecimiento. Entonces, pues realmente se está viendo una recuperación, ¿no? Aquí en Querétaro. Prácticamente es casi un 10%, un 9.3% de crecimiento que vamos a tener contra el año pasado. ¿Vale? Y bueno, aquí si lo ya partimos por trimestre, entonces vemos que los primeros 2 trimestres del año, pues ya llevamos, contra el año pasado, llevamos ya un crecimiento del 20% y pues esperamos cerrar más o menos con números del año pasado. Entonces, la verdad es que se ve bastante bien. Ahora, ¿cómo se ve el inventario por rango de precio, ¿no? En la zona, aquí los colorcitos nos marcan aquí los rangos de los segmentos, ¿no? Y prácticamente vemos que, pues sí, el 90% de la oferta está por arriba de los 2,5 millones, ¿no? Entonces, si veíamos hace rato, ¿no? La demanda a nivel nacional, o ese gran gap de demanda, ¿no? O esa oportunidad la veíamos en producto de abajo de los 2,5 millones, 2 millones, pues aquí prácticamente la oferta la tenemos solamente pues el 90% arriba de este rango y solamente el 10-11% por debajo de los 2 millones, ¿no? Aquí en vivienda vertical. En términos de inventario, ¿cómo se ve? ¿No? Aquí lo que ponemos medimos de acuerdo a los meses de inventario, qué tan saturado, qué tan limitado, qué tan saludable está el mercado, ¿no? Entonces, haciendo este zoom específicamente aquí en la ciudad de Querétaro, vemos que
pues obviamente en los segmentos residencial plus y premium, pues ya estamos llegando a una parte de mercado un poco más limitado. El año pasado estábamos raspando aquí los inventarios de 35, 36 meses. Hoy estamos casi en 40. Tampoco es para alarmarnos, o sea, no quiere decir que no podamos lanzar ya proyectos en estos segmentos ni demás, no para nada. Ahorita vamos a ver también los proyectos buenos venden, pero pues sí, evidentemente es un mercado que está ahorita bastante competido y que hay mucha oferta, ¿no? Comparado con los mercados residenciales y medio, ¿no? Que vemos que estamos pues prácticamente en mercados muy, muy sanos, ¿no? Mercados ideales, incluso en el medio por ahí raspando el mercado subofertado. Entonces aquí tenemos esta oportunidad que se ve por lo general en la mayoría de las ciudades, pero sobre todo aquí en Querétaro, estos dos segmentos los tenemos una gran oportunidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se comportó el año pasado? ¿No? Los precios, ¿no? Vimos que prácticamente, pues al tener todo este inventario, pues se vio los precios por metro cuadrado, pues en algunas ciudades se mantuvieron, ¿no? Incluso las ciudades como Monterrey, como Tijuana, como Guadalajara, tuvieron lanzamientos, ¿no? De producto más premium o de producto residencial plus, ¿no? Donde pues, el precio promedio empezó a crecer, ¿no? Evidentemente, en toda la parte turística, pues siempre los precios crecieron. Aquí en Querétaro, ¿qué pasó? Pues prácticamente tuvimos en general, ¿no? Lo que se vio en el mercado vertical, pues mucha promoción o ajustes en precios, ¿no? Que en promedio, pues sí, el año pasado llegamos a las mismas unidades, ¿no? Del 2019, pero sí tuvimos, sacrificamos un 4% en precio, ¿no? Aquí en Querétaro. Ahora, ¿dónde está esta oferta, no? Aquí vemos toda esta gran oferta de vertical, ¿dónde están repartidos en las diferentes zonas? Y aquí vemos que pues, la mayoría de la oferta la tenemos, sobre todo en la zona de Juriquilla, en la zona de Milenio, en Cibatá y en zona sur. Que, ojo, fíjense, tenemos tanto en Juriquilla como en Milenio y como en la zona de Cibatá, pues la gran parte del inventario es este segmento residencial plus, es vivienda entre 3 y 6 millones, y tenemos pues en una minoría, ¿no? De vivienda residencial, que como vemos es un poco, es el tipo de producto que se está demandando, ¿no? En zona sur sí está balanzado del otro lado. Pero si vemos, esta es la oferta que hay, pero si lo comparamos ya con la venta, pues vemos que evidentemente pues la venta se está dando en los niveles residenciales y medios, ¿no? Sí, aquí vemos que en Juriquilla obviamente prácticamente el 60% de las unidades que se han vendido este año pues se han vendido en segmentos residenciales, en Cibatá lo mismo, en zona sur lo mismo, ¿no? Entonces, pues aquí una vez más, ¿no? Al tener tenemos inventarios de residencial plus, ¿no? Y de premium, pero pues lo que está pidiendo el mercado y lo que se está desplazando muy bien pues son unidades de mercado residencial, pues reitero, ¿no? Como lo hemos platicado, pues ahí hay un área de oportunidad muy interesante a nivel nacional y en Querétaro pues, se está viendo que también, ¿no? Ahora, ¿cómo van las ventas por segmento, no? De este lado, esta gráfica lo que nos dice del lado izquierdo, de este lado vemos el número de proyectos que hay en cada segmento y del lado derecho vemos las ventas, ¿no? Entonces aquí podemos hacer esta correlación de cuántos proyectos nos hacen cuántas ventas, ¿no? Y aquí fíjense, muy interesante, ¿no? Veíamos que tenemos mucha oferta y sobre todo en los segmentos más altos que tenemos mucho inventario. Pues realmente los proyectos buenos son los que están tomando liderazgo y están vendiendo. Aquí prácticamente en el segmento medio son 3 proyectos los que nos hacen el 85% de la venta, ¿no? 3 proyectos de 6. Si nos vamos al segmento residencial, pues aquí prácticamente estos 10 proyectos que son el 20%, ¿no? Del total de los proyectos que hay, pues nos hacen el 65% de la venta, solamente el 20% de los proyectos. Y evidentemente si nos vamos a Residencial Plus, que es donde está más competido, que ya estamos llegando a los 100 proyectos, ¿no? Vemos que prácticamente el 19-20% de los proyectos, que son estos 19, nos hacen el 70% de las ventas. Es decir, vaya, es un mercado que está extremadamente competido, pero siempre los proyectos que son líderes, los proyectos buenos, los proyectos diferenciados, los proyectos enfocados, los proyectos con propósito, pues son los que han mantenido su ritmo de venta, ¿no? Entonces, los proyectos de valor siguen teniendo este desplazamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve el comportamiento? ¿No? Esta es el mismo análisis, la misma tabla que vimos a nivel nacional y cómo se comporta aquí en Querétaro, ¿no? Aquí en Querétaro, bueno, evidentemente pues tenemos una pirámide poblacional, hablando en nivel socioeconómico, pues mucho más balanceada, ¿no? Tenemos prácticamente un 75%
en clase media y media alta, muy balanceado, y también y un 26% también muy grande en los segmentos altos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues también, pues de la misma forma, ¿no? Que lo vemos a nivel nacional, pues prácticamente la mayor parte de la oferta está enfocada en los segmentos altos, ¿no? Tenemos una muy buena oportunidad aquí en segmentos residenciales. Tenemos muy poca oferta, ¿no? Para también una gran parte del mercado, que es este segmento medio, ¿no? Ahora, no sé si se acuerdan, pero pues aquí les voy a dar el dato. El año pasado estábamos en niveles de 74, 75, de 20 y más bajitos, ¿no? Entonces, se ha estado, del año pasado a este año, pues ya se ha estado reformando un poquito la oferta, ¿no? Un poquito más balanceada. Digo, obviamente nos falta todavía, pero bueno, ya se vio un avance del año pasado a este, ¿no? Donde ya estamos drenando, ¿no? Inventario de los segmentos de alto valor y evidentemente, pues, pensando en proyectos para este nicho de mercado. Pero ¿y cómo se ve el mercado de la reventa, no? También muchas veces nos vamos solamente a analizar los proyectos nuevos o la nueva vivienda, pero también toda esta parte de reventa, que es o de venta informal, por así decirlo, ¿no? Que es pues todas aquellas personas que tienen una propiedad y la anuncian en algún portal internet. Lo que hacemos es extraer esos datos para entender también cómo se comporta este mercado y ver si de cierta manera nos complementa, ¿no? Nos complementa esta oferta de producto nuevo, pero realmente, pues no vemos el mismo efecto, donde tenemos el inventario muy cargado en las partes altas, en la parte alta, después moderadamente en la parte media alta y pues ya en la parte media también muy poco inventario, ¿no? Pues aquí tenemos esta comparación. Entonces, tanto en producto nuevo como en producto de reventa, pues tenemos una pirámide invertida, por así decirlo, ¿no? Como les digo, vamos mejorando contra el año pasado, pero pues evidentemente seguimos con una gran área de oportunidad acá abajo, ¿no? Ahora, si vamos cambiando a vivienda horizontal, ¿cómo se ve Querétaro? Pues vivienda horizontal es otra historia, una historia más agradable, por así decirlo, ¿no? Aquí vemos que sí, las ventas, ¿no? O el producto por debajo, el producto líder en ventas sí es producto de los 2.5 millones hacia abajo, ¿no? Esto quiere decir que pues prácticamente sí el mercado, o sea, está respondiendo, ¿no? Al inventario y hemos sabido y hemos entendido, ¿no? Que ahí es donde está nuestro mercado en horizontal, ¿no? Vivienda de los 2.5 millones hacia abajo es la que se está desplazando, pero si vemos el inventario, pues también, ¿no? O sea, es lo que estamos haciendo, estamos concentrados en este mercado residencial, en este mercado medio, ¿no? Y pues, evidentemente es lo que está vendiendo. Ahora, ojo, no quiere decir que los segmentos residencial plus y los segmentos un poco más altos de los 3 millones a los 4.5 millones no se vendan, ¿no? Aquí en horizontal, si se fijan, tenemos aquí o sea, representa el segmento residencial plus el 17-18% del inventario, pero representa el 23% de la venta. Entonces, pues prácticamente tenemos también un área de oportunidad aquí en la parte premium, hablando horizontal, ¿no? O sea, es un mercado, una mezcla mucho más saludable, ¿no? Horizontal, aquí en Querétaro. ¿Cómo se ve contra la pirámide, no? Aquí tenemos nuestro segmento poblacional y aquí se ve un poco mejor distribuida, ¿no? Tenemos ya prácticamente el 60% de la oferta en el segmento residencial o para el segmento medio alto, que en este caso pues está respondiendo bien, ya lo estamos viendo con las ventas, ¿no? Tenemos, de hecho, muy interesante, tenemos una oferta bastante balanceada en la parte alta, ¿no? Que hasta tenemos aquí un par de áreas de oportunidad, pero sí, seguimos, ¿no? Al igual que en la parte, al igual que en vertical, digo, no tan dramático, pero sí hay una gran área de oportunidad en este segmento que es el segmento medio, ¿no? Entonces, y si vemos el comportamiento de la reventa para horizontal, pues en este caso vemos que también se comporta similar al vertical, ¿no? Donde sí gran parte, sí prácticamente el 60% de la oferta pues está enfocada en los segmentos altos. Entonces ya, si hacemos este comparativo, ¿no? De vertical y horizontal, ¿no? Contra cómo se comporta la población, pues vemos que, pues evidentemente, pues tenemos un vertical, ¿no? Muy clavado en la parte alta, ¿no? Y tenemos un horizontal, pues un poco más balanceado, ¿no? Pero con mucha, que ya aquí no es triángulo, ¿no? Es más bien un rombo, ¿no? Donde tenemos el grueso de la oferta en la parte media. Pero en los dos segmentos, ¿no? Tenemos invariablemente una gran oportunidad aquí en el segmento medio para todo este mercado, ¿no? Que es un mercado muy grande. Entonces, hasta aquí la parte de vivienda.
vamos a hablar un poquito qué ha pasado con oficinas, ¿no? Y oficinas, pues la pasó bastante mal el año pasado, y como todos ustedes sabrán, aquí haciendo un resumen de lo que fue el 2020, prácticamente a nivel México, a nivel general, las oficinas tuvieron descuentos o bajas en precio de hasta casi un 30% en promedio, ¿no? Entonces, tuvieron un decremento de precio, pero ¿qué pasó además de tener ocupaciones de casi 80-85%? Durante pandemia se fueron a la mitad prácticamente, esa ocupación de oficinas son 40%, y post pandemia ahorita estamos, pues hay una ligera recuperación, pero prácticamente estamos en 50% contra 85, 90 que podíamos tener en años pasados. Entonces, pues sí es un mercado que sufrió bastante, ¿no? Y cómo se ve ahorita en Querétaro, pues realmente, pues prácticamente en precios, ¿no? Del año pasado a hoy, ¿no? Vemos que pues tenemos evidentemente una mejora en los precios, pero no necesariamente quiere decir que ya se recuperaron los precios, ¿no? Pues ahorita estábamos viendo que hubo descuentos y que además la ocupación está a la mitad de lo que teníamos antes. Simplemente quiere decir que las mejores oficinas o los mejores metros cuadrados pues están ya disponibles, entonces evidentemente pues, los precios se elevan, ¿no? O sea, esa es un poco la razón. Y pues las oficinas que vemos en reventa, pues también, mismo caso, ¿no? Las mejores oficinas pues ya se están revendiendo, entonces crecen los precios y pues tenemos prácticamente 1,400 unidades, ¿no? Entre venta y renta en la zona de Querétaro, ¿no? Ahora, las oficinas aquí en Querétaro, ¿qué ha pasado, no? Del lado izquierdo vemos la parte de reventa, del lado derecho vemos la parte de renta, y pues prácticamente en todas las zonas pues han incrementado, ¿no? Han incrementado la oferta, ¿no? Sobre todo en la parte de Campanario, en Juriquilla, en la parte de Milenio, toda la parte de la reventa de oficinas, y la parte de renta, pues prácticamente en toda la ciudad, ¿no? Vemos, sobre todo muy, muy dramático en Centro Sur, pero pues Juriquilla, Milenio, en Centro, pues hay muchísima más oferta de renta, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que pasar con las oficinas? Aquí pues, tenemos un reto bastante grande, ¿no? O sea, a diferencia bueno, vivienda, que evidentemente es un reto, ¿no? Pero vemos que hay un mercado que está respondiendo, que va creciendo. Pues aquí, en la parte de oficinas, pues tenemos que replantear los espacios de oficina, ¿no? Creo que no les puse aquí el dato, pero hicimos un estudio aquí a principios de este año, ¿no? Con líderes de la industria inmobiliaria a nivel Latinoamérica y a nivel México, y nos decían que prácticamente el 50% de la gente no va a regresar a las oficinas, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a ver esos niveles de ocupación a menos que redefinamos la oferta de oficinas, ¿no? O el tipo de producto, ¿no? Aquí, leyendo un artículo de Fast Company, nos decía cómo diferentes, ¿no? Diferentes productos, ¿no? Diferentes reestructuraciones de oficinas que podemos empezar a ver, ¿no? Como, por ejemplo, este ejemplo de Library o la biblioteca, que van a ser espacios abiertos, donde ya no es la oficina clásica, donde tiene escritorios privados para los jefes y alguna sala de juntas. Realmente ya no se van a necesitar, pues ya todo el mundo puede trabajar de manera remota, y lo que se va a necesitar son espacios donde la gente vaya, pueda hacer colaboración, pueda convivir en espacios donde haya ruido y donde se tenga colaboración. Espacios como este que se llama The Plaza, que es prácticamente como una cafetería donde la gente que pues, ya esté cansada de estar en el Zoom, pues que se pueda juntar ahí con sus colegas y que tenga reuniones de una manera mucho más relajada y que tenga espacios de creatividad y colaboración, y así son algunos ejemplos, pero lo que tenemos que buscar con oficinas pues es prácticamente replantear cómo el producto, ¿no? Entonces, ahora, comercio, ¿no? Brincando ya de oficinas, ¿cómo vemos el comercio, ¿no? Aquí en Querétaro, cómo se ha comportado. Y prácticamente igual, a nivel nacional también, comercio, al igual que oficinas, fue de los rubros que más sufrió, que más les dolió la pandemia, evidentemente, ¿no? Que igual tuvimos decrementos o descuentos o cambios de precios a la baja, ¿no? De casi de 25-30%, aquí lo podemos ver, ¿no? En todos los tipos de comercio, ¿no? Desde las tiendas o los centros comerciales más grandes, ¿no? Como Fashion Malls o Lifestyle Centers, hasta las placitas abiertas, ¿no? Pues todas sufrieron por igual, ¿no? En el tema de precios, y también si vemos la ocupación, pues prácticamente estábamos en niveles de 85-90% de ocupación en todas las plazas a nivel nacional, y hoy, pues pandemia, pues vemos que pues prácticamente se nos fue a un 45-50%, ¿no? También la ocupación. Ahora,
Aquí vemos que obviamente va a haber una recuperación más rápida, ¿no? Porque al final la gente va a salir. Pero bueno, específicamente en Querétaro, ¿qué ha pasado? Pues también, ¿no? A la izquierda vemos la parte de reventa, a la derecha vemos la parte de renta y pues prácticamente en todas las zonas se ve una alza, ¿no? En las unidades de reventa, sobre todo también en la parte de renta, pues aquí sí en todos lados, sobre todo muy clavado en la parte de centro-sur, en la zona centro, por ahí Juriquilla, Refugio y demás, pues hay más unidades en renta, ¿no? De las que se tenían hace un año. Entonces, pues evidentemente esto es normal, ¿no? Pues muchos de los comercios o se cambiaron a lugares más chiquitos y dejaron obviamente los metros cuadrados más, los mejores metros cuadrados. Muchos de los comercios no migraron a hacer online. Lamentablemente otros de los comercios pues, no pudieron mantenerse durante la pandemia. Entonces, pues evidentemente estos números pues nos reflejan lo que fue el año pasado, ¿no? Y aquí viendo la parte de precios, pues muy parecido a oficinas, ¿no? Vemos que evidentemente, pues al tener los mejores metros o los mejores locales disponibles, pues evidentemente el precio sube y tenemos también, pues evidentemente, pues muchos más locales no en venta. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto se va a recuperar mucho más rápido, ¿no? O sea, a diferencia de oficinas, ahorita platicamos un poquito más a fondo, pero el tema de comercio, pues evidentemente se va a recuperar muy rápido, específicamente en todo el tema de gastronomía, restaurantes, todo el tema de cuidado personal, de gimnasios, del yoga, de todos estos centros de recreación y de fitness, evidentemente pues también se van a recuperar muy rápido. La parte de entretenimiento, cines, teatros, etcétera, todo esto pues son los principales giros que van a recuperarse, que ya lo estamos viendo, ya estamos viendo una recuperación, ¿no? A lo largo de este año, pero ¿cuáles son esas tendencias, ¿no? Que también tenemos que poner mucha atención, pues evidentemente estos centros recreativos que sean de usos mixtos, ¿no? Que no solamente estén enfocados en la venta de productos, sino que también podamos generar esta experiencia, ¿no? Centros comerciales que se adapten, ¿no? Y que complementen el e-commerce, ¿no? Porque pues, evidentemente el e-commerce llegó a sustituir mucho de los hábitos que teníamos anteriormente, ¿no? Y estos centros comerciales que tengan estas anclas, pero estas anclas no me refiero a tiendas anclas, no tiendas anclas grandes, sino a anclas de comunidad, ¿no? Es decir, este tipo donde podamos tener centros de reunión, ¿no? Como parques o como pues, donde se puedan hacer reuniones para eventos culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito lo que ya estamos viendo hoy en día, ¿no? Es anteriormente, pues como conocíamos el comercio, era prácticamente las dos tiendas anclas grandes, ¿no? A los polos, en medio todas las boutiques y por ahí una zona de comida, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? Evidentemente esto se mantiene porque es un esquema exitoso, pero ya la gente necesita algo más, ¿no? Ya no me voy a salir de mi casa y voy a ir a la plaza si no me ofreces algo más, ¿no? Entonces, pues evidentemente se tienen que complementar con espacios, ¿no? Espacios de convivencia como parques, como estos espacios de lifestyle, ¿no? Como que pueden ser culturales, pueden ser de ejercicio y demás, pero que ya sean un complemento de estas mismas plazas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? También aquí podemos ver cuál es el comportamiento de compra, ¿no? De los consumidores previo a pandemia, durante, y cómo estamos durante la pandemia, y hoy, un año después, pues vemos que prácticamente antes el 40% de la gente, prácticamente digo, el 50% de la gente pues, salía, ¿no? A tiendas departamentales, a plazas, y durante la pandemia, evidentemente, pues todo lo que prácticamente el 17% que compraba online, pues ahora se volvió a la mitad, y hoy, después de la pandemia, pues se mantiene en un 40% y se empieza a regresar un poco a las plazas, pero realmente hay que pensar en reconfigurar estos espacios porque si en la comunidad de 3 clics puedo hacer estas compras, ¿tú qué tipo de experiencia me ofreces para yo salir y ir y desplazarme aquí a las plazas, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Prepandemia, ¿no? Todos los servicios que se hacían online, pues durante la pandemia, evidentemente, servicios como, pues, que no te generan nada de valor y nada de experiencia, como pueden ser el pago de los servicios, ir al banco, pedir comida rápida, o productos de salud, ¿no? El súper, cosas de ese tipo que, pues, evidentemente no te generan nada de valor, salir o ninguna experiencia, pues, evidentemente crecieron muchísimo durante la pandemia. Y un año después de pandemia, pues sigue prácticamente, son actividades que ya no vamos a dejar de hacer online, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues,
de otro lado de la balanza, pues toda la parte de la asistencia o el consumo en plazas, pues evidentemente cayó y se mantiene, se ha recuperado un poquito, pero lo que necesitamos lograr aquí, pues es evidentemente o reconfigurar el comercio con estos espacios que nos den una experiencia extra, ¿no? Para poder hacer que la gente regrese. Entonces, pues bueno, hasta aquí también con comercio y ya para cerrar, ya para no robarles más tiempo, ¿qué sigue o qué estamos esperando aquí para Querétaro? Pues bueno, específicamente en la parte de vivienda, vemos pues qué impacto. Aquí hicimos un análisis, ¿no? Con diferentes diseñadores, ¿no? Expertos de vivienda y de real estate y empezamos a analizar un poquito, pues cuáles son los impactos que tendrá, ¿no? O que tuvo más bien la pandemia y que ya vamos a ver en la nueva vivienda que vamos a requerir. Entonces vemos varias cosas, ¿no? Primero, la gente evidentemente valora muchísimo las ubicaciones céntricas, el hecho de tener amenidades, ¿no? Cercanía del trabajo, tener espacios de home office, tener espacios abiertos como balcones, amenidades, son las principales drivers, ¿no? Que la gente va a necesitar al momento de escoger vivienda, ¿no? Y aquí lo podemos ver, digo, damos algunos ejemplos, pero específicamente tanto en casas como en vivienda vertical, lo que estamos viendo es que si prácticamente la mitad de la gente no va a regresar a las oficinas y va a estar mucho tiempo en su casa, pues evidentemente lo que se va a necesitar, lo que ya nos declaran que se necesitan son espacios abiertos como balcones, ¿no? Aunque no sean terrazas inmensas, pero tener un balcón donde la gente pueda salir a respirar, tener mucha ventilación, tener iluminación externa, tener espacios flexibles, cerrados para la privacidad, súper importante. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Según este estudio que hicimos, vemos que prácticamente el 34% de las actividades que hace la gente las necesita hacer en privado, ¿no? Y aquí son algunos ejemplos de las cosas que se hacen, pero evidentemente necesitamos reconfigurar también la vivienda con espacios de este tipo, ¿no? Espacios un poco más, donde podemos tener privacidad para hacer llamadas, para trabajar, porque pues este año sí nos tomó por sorpresa el año pasado, donde pues no estábamos preparados al menos para tener estos espacios de privacidad o de hacer home office, ¿no? Dentro de la casa, y algunos sí, pero la gran mayoría no. Entonces, reconfigurar esta vivienda, ¿no? Con este tipo de espacios. Esto es una tendencia súper interesante. Y ojo, también la parte de amenidades. Esto va para vertical y para horizontal, 100%. Al estar más tiempo, ¿no? En nuestro espacio nuclear, que es nuestra casa o nuestra vivienda, ya sea casa, ya sea departamento. ¿Qué nos dolió mucho durante la pandemia? Pues evidentemente todo, pues este escape, ¿no? El confinamiento, ¿no? Todas las actividades que hacíamos afuera, que ahorita ya, o sea, la gente demanda que las podamos hacer adentro, ¿no? Las demandas espaciales que platicábamos ahorita, ¿no? Dentro de mi espacio nuclear, dentro de mi casa, pues estos espacios donde yo puedo tener privacidad y todas las actividades que yo pueda tener dentro de mi comunidad de vivienda, ¿no? O sea, se volvió muy complicado, los problemas de privacidad, que ya lo platicamos, un home office inadecuado, ¿no? Iluminación, oye, pues, con mi perro, con mi mascota, con los niños, ¿a dónde los llevo? Se volvió muy complicado y obviamente pues, toda la parte también de actividades extra trabajo y demás, pues, se volvieron complicadas, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, lo que nos dicen aquí en el estudio es, pues, obviamente, pensar muchísimo en este tipo de complementos o de servicios, ¿no? Que prácticamente, si vemos los primeros 3 son actividades al aire libre, ¿no? Que tengamos espacios al aire libre. Y evidentemente, pues vemos también espacios pues de áreas para recreación, ¿no? Con los niños, con las mascotas, de entretenimiento y para hacer ejercicio, pero dentro de nuestro mismo hábitat, ¿no? Entonces, ahorita antes de contestar algunas preguntas, pues eso fue un poco cómo está el panorama en panorama nacional, enfocado específicamente en Querétaro. Ya sí, a manera de resumen, pues vemos que pues, estamos viviendo este año, ¿no? En un entorno económico positivo, ¿no? A nivel país y a nivel Querétaro, totalmente opuesto a lo que vimos el año pasado y en los 2 años anteriores, ¿no? Tenemos un entorno bastante positivo. Vemos una recuperación y un crecimiento inclusive en el segmento de vivienda, ¿no? Tanto vertical como horizontal. Vemos que pues este año se está respondiendo bastante bien el desplazamiento. Vemos una recuperación en el comercio también.
evidentemente no tan rápida como vivienda, pero pues el comercio poco a poco se va recuperando. Tenemos un reto grande en oficinas, ¿no? Así como lo tenemos en los demás segmentos, pero si hacemos productos bien adaptados a las necesidades de este mercado, bien pensados, con un propósito, que vayan enfocados a un nicho específico, a resolver necesidades, pues evidentemente pues, haremos de Querétaro pues, una ciudad más bonita y más atractiva de lo que ya es, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente eso es. Déjenme ver si puedo. Tenemos un par de minutitos para ver algunas preguntas. Denme un segundo. Dicen por ahí, está creciendo mucho el segmento vertical, pero en construcción más que en venta versus horizontal. ¿Tienes más info? Pues prácticamente, mira, la relación entre unidades, evidentemente es más está más cargado horizontal, ¿no? Simplemente es un mercado más sano, ¿no? Como veíamos ahí en la parte de, no necesariamente más sano, simplemente la preferencia todavía de la gente aquí en la ciudad de Querétaro, estamos hablando de que 3 de cada 10 prefieren vivienda vertical y 7 todavía, o sea, prefieren una vivienda horizontal, ¿no? Entonces, evidentemente, y lo que ha pasado ahorita a lo largo de estos años es que la oferta de vivienda horizontal, pues ha estado, está enfocada en los segmentos correctos, ¿no? Vemos que la gran mayoría de la oferta, pues está enfocada en segmentos medios, segmentos residenciales, pues que han respondido muy bien a la venta y que inclusive en los segmentos altos se han movido bien. Entonces, un poquito el pronóstico de aquí al cierre del año, vamos a tener un crecimiento, ¿no? En vivienda vertical del 10%, en horizontal creo que no se los puse aquí al detalle, pero prácticamente estamos esperando como un 15%. O sea, se los confirmo, pero digo que no lo traigo aquí, pero prácticamente se ve muy alentador, ¿no? O sea, horizontal no es un problema en Querétaro, ¿no? Hasta ahorita no, al contrario, se ha comportado bastante bien, ¿no? Por ahí, ¿cuál otro? Perdón, Aquí, ¿qué municipios son los que concentran la mayor oferta de vivienda residencial? Pues mira, prácticamente de vivienda residencial, Corregidora tiene mucho, la parte de San José, en Cibatá, ¿no? Se está acabando ya un poco esa oferta, pero es donde encontrábamos también mucha oferta residencial. Juriquilla en sus inicios ya cada vez es más baja, se está enfocando más a segmento alto. Y por ahí en el Marqués estamos viendo también mucho segmento medio, muy interesante, que de hecho le está yendo bastante bien, y también algo de residencial, ¿no? A ver, un par de preguntas más. Una disculpa, ¿eh? A ver, espérame, perdón. Es que se me cortó aquí, una disculpa. Dice, en comercialización o corretaje, ¿cómo aprovecharías la verticalización de la ciudad a pesar que o la demanda es mucho menor que la horizontal? Pues mira, no necesariamente, mira, lo que pasa aquí en vertical, evidentemente las ciudades en general, en el mundo y en México, ya lo estamos viendo, se están verticalizando mucho vez más. Querétaro a un ritmo muy interesante, ¿no? Después lo que vemos que ese índice o ese radio de verticalización contra, después de Guadalajara, Monterrey, obviamente Ciudad de México, pues es la ciudad que lo tiene más alto. Entonces, vaya, se va a seguir demandando, vivienda vertical, vivienda horizontal, como les decía, la población aquí se está duplicando, ¿no? De aquí a los próximos 30 años vamos a hacer el doble aquí en la ciudad de Querétaro, y evidentemente, pues ese rango de verticalización se va a ir agudizando siempre. Yo lo que te diría aquí es, aprovechemos que evidentemente el mercado de rentas también se ha visto muy beneficiado, está creciendo a nivel nacional, y también lo estamos viendo aquí en Querétaro, y para también el mercado vertical pues, se vuelve muy interesante para el inversionista, ¿no? Aquí pensando en la pregunta de Fernando, ¿no? ¿Cuál otro? Perdón, por ahí. Ricardo Campos, ¿qué zonas son las de nueva expansión para vivienda bajo los 2 millones?
Qué buena pregunta, Richard. Mira, ahorita lo que estamos viendo donde está explotando mucho ese tipo de vivienda es sobre todo en la parte del Marqués, ¿no? Y en la parte y en Corregidora, ¿no? Son las dos zonas donde hemos visto esa explosión un poquito más agresiva, pero principalmente el Marqués, ¿no? En el Marqués es donde hemos visto proyectos, se han detonado ese tipo de proyectos y que han sido muy exitosos, ¿no? En su mayoría. Y bueno, ya una última para ya no tenerlos aquí. Ricardo Marín dice, veo mucha construcción de plazas comerciales, sobre todo el área de refugios, sin embargo permanecen sin rentarse los locales. Pues un poquito lo que pasó aquí, Ricardo, es lo que explicaba aquí en la parte comercial. Pues el año pasado, evidentemente, y no fue un efecto en Querétaro, fue a nivel nacional, prácticamente la ocupación se fue a la mitad, o sea, evidentemente porque fue un año económicamente muy complicado. Ahorita vemos una recuperación y realmente... sobre todo en las plazas de este tipo, ¿no? Que me imagino que todas las que ves por el refugio son estas plazas abiertas, son plazas de strip malls, que evidentemente son mucho más enfocadas al servicio, esas van a tener una recuperación también mucho más rápida, ¿no? Y bueno, creo que por lo pronto creo que son todas. Pues listo, creo que hay un par de más de preguntas por ahí, me las voy a quedar. Por ahí creo que nos van a mandar sus datos. Bueno, creo que ahí dejaron sus datos al inscribirse. Entonces, por ahí les prometo que voy a revisar pregunta por pregunta y se las voy a responder, ya sea por WhatsApp o por correo a todos. Cuenten con eso. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Esta presentación sí, claro que la vamos a compartir. Se las compartimos a todos ustedes y no sé, por ahí creo que también van a estar en la página de 4S para descargar, pero si no, como les digo, nos quedamos con la base de datos de ustedes para mandarles toda la presentación completa, esta información, y obviamente aquí les dejo mis datos, ¿no? Aquí con el QR pueden sacar aquí mi contacto, pero ahí está mi correo, mi celular, por favor, con toda la libertad del mundo, dudas que tengan, temas que quieran revisar un poco más a detalle, lo que necesiten, a la orden, el día que quieran, y nos ponemos de acuerdo para platicarlo y verlo un poco más a detalle. Muchísimas gracias a todos y gracias por conectarse y gracias por el tiempo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.